Una joven millonaria ofrece refugio a un músico y su hija tras verlos bajo la lluvia. Días después, al regresar a casa, encuentra al músico inconsciente y descubre un secreto impactante. Valentina Ortega, hija única de una de las familias más poderosas de América Latina, se encontraba atrapada en un mundo de lujo que, a los ojos de los demás, parecía perfecto. Desde su infancia, había sido moldeada para ser la sucesora ideal del imperio familiar, un conglomerado de empresas que dominaba mercados internacionales. Residía en una mansión que se alzaba majestuosa en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines impecables y obras de arte que decoraban cada rincón. Sin embargo, detrás de los muros de mármol y cristal, Valentina experimentaba un vacío insondable. Cada día, seguía una rutina estricta diseñada no por sus deseos, sino por las expectativas inquebrantables de su madre, Ángela Ortega, quien había tomado el control de los negocios tras la muerte de su esposo. Ángela no era una mujer de muchas palabras, pero su presencia imponía. Durante los desayunos, a menudo le hablaba a Valentina sobre las responsabilidades del apellido Ortega, siempre refiriéndose a ella como la heredera. «Tienes que entender, Valentina, que nuestra familia no puede permitirse errores», le decía su madre mientras hojeaba el periódico financiero. «Lo entiendo, mamá», respondía Valentina, con una sonrisa cansada que ocultaba su creciente frustración. El vacío dentro de Valentina no provenía de la falta de amor, sino de la ausencia de libertad. Cada decisión de su vida, desde la carrera universitaria que había estudiado hasta los hombres con los que salía, había sido cuidadosamente revisada y aprobada por su madre. La mansión, con todo su esplendor, era más una prisión adornada que un hogar. Valentina anhelaba algo más allá de los cócteles de gala y las juntas directivas. Observaba desde su ventana los cielos despejados, sintiendo que su vida se estaba escapando. Quería sentir algo real, algo que no estuviera envuelto en protocolos familiares. Pero el peso de las expectativas la retenía, recordándole constantemente que su vida no le pertenecía. Mientras recorría los pasillos vacíos de su casa, sabía que algo debía cambiar, aunque no estaba segura de cómo. Esa misma noche, mientras Valentina observaba el cielo desde su ventana, una tormenta comenzó a golpear con furia inusitada. Relámpagos iluminaban la ciudad y el estruendo de los truenos sacudía las paredes de su mansión. Sentía que aquella tormenta era un reflejo de la confusión dentro de ella, un caos que no podía controlar. Incapaz de soportar el confinamiento, decidió salir en su coche, buscando algo que no sabía definir. Conducía sin rumbo, las calles vacías se extendían ante ella, mientras el agua de la tormenta caía en torrentes sobre el parabrisas. Los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo de la lluvia. Valentina no sabía a dónde iba, pero una extraña sensación la impulsaba a continuar. A medida que avanzaba por una avenida poco transitada, sus luces delanteras iluminaron una figura a un lado de la calle. Entre el diluvio, un hombre luchaba por mantener un paraguas sobre su cabeza y la de una niña pequeña, cuyos sollozos eran casi inaudibles bajo el ruido de la tormenta. El hombre parecía agotado, y su desesperación era evidente en la forma en que intentaba proteger a la niña, que se acurrucaba bajo su abrigo, temblando. Valentina frenó de golpe, incapaz de apartar la vista de aquella escena desgarradora. Algo profundo dentro de ella se rompió. Su vida de lujo, con todas sus comodidades, de repente pareció insignificante ante la crudeza de la realidad que presenciaba. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta del coche y salió, a pesar de la lluvia que la empapaba al instante. Caminó hacia el hombre con determinación, ignorando el frío que le calaba hasta los huesos. «Oigan», gritó Valentina por encima del estruendo de la lluvia. «Vengan conmigo, no pueden quedarse aquí». El hombre, sorprendido, levantó la vista. Su mirada, llena de desesperación y fatiga, se encontró con la de Valentina, quien, con una mezcla de autoridad y compasión, le ofrecía la única opción que tenían en ese momento. «No puedo aceptar su ayuda», murmuró el hombre, casi con vergüenza. «No tenemos a dónde ir, pero no quiero ser una carga». «No es una opción», respondió Valentina sin dudar. «No los dejaré aquí. Suban al coche, ahora». La niña, que seguía temblando bajo el abrigo de su padre, miró a Valentina con ojos grandes y llenos de miedo, pero asintió ligeramente, aferrándose más fuerte a la mano de su padre. Santiago, consciente de que no tenía alternativa, finalmente cedió. «Está bien», dijo, resignado. «Gracias». Mientras los tres corrían hacia el coche, Valentina sintió una extraña sensación de propósito. No sabía quiénes eran, pero algo en ellos despertaba en ella una urgencia que no podía ignorar.
Mientras se acomodaban en el interior del vehículo, con el sonido de la lluvia golpeando el techo, Valentina arrancó el coche de nuevo. El silencio incómodo que llenaba el espacio entre ellos estaba cargado de preguntas sin respuesta. Sin embargo, algo había cambiado en ese breve encuentro. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas de la mansión continuaba cuando Valentina, Santiago y Camila entraron, dejando atrás el caos de la tormenta. La cálida luz de los candelabros iluminaba el vasto recibidor, donde el eco de sus pasos retumbaba en el silencio. Valentina les ofreció toallas secas mientras los conducía hacia una sala más acogedora, decorada con muebles antiguos y una chimenea que crepitaba suavemente. Camila, todavía temblando, se mantuvo pegada a su padre, observando todo a su alrededor con una mezcla de asombro y nerviosismo. Santiago, aunque agradecido por el refugio, mantenía una expresión distante, como si estuviera acostumbrado a no confiar en la bondad de los extraños. Su ropa mojada goteaba en el suelo, pero su mirada estaba fija en el fuego, evitando hacer contacto visual con Valentina. «Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten», dijo Valentina, rompiendo el incómodo silencio mientras dejaba las toallas en una mesa cercana. «Esta casa es grande, hay espacio de sobra». «Gracias, pero no queremos ser una molestia», respondió Santiago con voz baja, sin apartar la vista del fuego. Era evidente que no se sentía cómodo aceptando ayuda de alguien como ella, una desconocida que vivía en un mundo tan diferente al suyo. «No son una molestia», insistió Valentina, suavizando el tono. «La tormenta va a durar toda la noche, no tiene sentido que se vayan ahora». Camila, desde el regazo de su padre, miraba tímidamente a Valentina, con una mezcla de curiosidad e incomodidad. La niña no decía una palabra, pero Valentina notó en sus ojos la tristeza de alguien que había pasado por mucho más de lo que una niña de su edad debería. A lo largo de esa primera noche, Santiago y Camila se mantuvieron reservados, casi como si temieran que cualquier gesto de cercanía pudiera ser interpretado de manera incorrecta. Valentina, por otro lado, se encontró observándolos más de lo que debería. Había algo en Santiago, en la manera en que se comportaba con su hija, que la intrigaba profundamente. No era solo la melancolía en sus ojos, sino la forma en que cargaba el peso del mundo en sus hombros, como si estuviera huyendo de algo. Camila, en cambio, despertaba en Valentina algo que ella nunca había sentido, un instinto protector, casi maternal. No podía dejar de pensar en la fragilidad de la niña, en cómo se aferraba a su padre con una desesperación silenciosa. Valentina nunca había tenido una relación cercana con niños, pero algo en Camila la hacía querer protegerla de todo mal. Mientras las horas pasaban, ese sentimiento solo crecía. Sin embargo, Santiago mantenía una distancia calculada. Aunque agradecido, siempre parecía estar a la defensiva, como si en cualquier momento esperara que Valentina le pidiera algo a cambio de su hospitalidad. Sus respuestas eran cortas y sus gestos medidos. A pesar de su gratitud evidente, Santiago no podía evitar sentirse fuera de lugar en un entorno tan lujoso. Cada detalle de la mansión le recordaba la abismal diferencia entre ellos dos. Esa primera noche, Valentina los condujo hasta un cuarto de invitados, una de las muchas habitaciones vacías de la casa. Camila miraba alrededor con los ojos abiertos de par en par, sorprendida por la suavidad de las sábanas y el tamaño de la cama. Santiago, sin embargo, no mostró emoción alguna. «Si necesitan algo, estaré aquí», dijo Valentina mientras se dirigía hacia la puerta. «Descansen». «Gracias, por todo», murmuró Santiago, esta vez con un poco más de calidez en su voz, pero todavía distante. Valentina cerró la puerta suavemente detrás de ella y se apoyó contra la pared del pasillo. Sentía que algo en su vida había cambiado irrevocablemente esa noche, pero aún no comprendía del todo qué era. Mientras se dirigía a su propio cuarto, su mente no dejaba de volver a la imagen de Santiago y Camila. Había algo en ellos que la atraía, una necesidad de entenderlos, de saber más. Con el paso de los días, la convivencia bajo el mismo techo comenzó a generar dinámicas inesperadas. Valentina y Camila, pese a sus diferencias de edad y experiencia, empezaron a crear un lazo sutil, casi sin palabras. La niña, al principio tan reservada y retraída, empezó a mostrar pequeños destellos de confianza. Valentina, que siempre había sido más distante y fría con quienes la rodeaban, descubrió en Camila una compañía que no esperaba. La niña, con su inocencia y fragilidad, despertaba en ella una ternura que no había experimentado antes. Por las mañanas, Valentina encontraba a Camila sentada junto a la ventana, observando el jardín extenso de la mansión. La pequeña no decía mucho,
pero sus ojos hablaban de un mundo interior lleno de emociones, algunas de las cuales Valentina empezaba a comprender. Un día, al ver que la niña seguía inmersa en su silencio, Valentina se acercó con suavidad. ¿Te gustaría salir al jardín?, preguntó con una sonrisa amable. Hay flores que podemos recoger. Camila la miró con timidez, pero después de un momento, asintió lentamente. Juntas, salieron al jardín, donde la luz del sol rompía el frío aire de la mañana. Camila se sentía más libre allí, lejos de los problemas que la habían seguido durante tanto tiempo. Mientras recogían algunas flores, Valentina notaba cómo la niña se relajaba a su lado, como si, al menos por un breve instante, hubiera olvidado el peso de su corta vida. Sin embargo, Santiago seguía siendo un misterio. Desde el día en que llegaron a la mansión, su comportamiento había sido constante, cortés pero distante. Evitaba a Valentina siempre que podía, y cuando hablaba con ella, lo hacía de forma concisa, sin revelar demasiado. A menudo lo encontraba sentado en silencio, observando el fuego en la chimenea o con la mirada perdida, como si su mente estuviera atrapada en algún lugar lejano. Había algo en su silencio que incomodaba a Valentina, un muro que él había construido a su alrededor y que no estaba dispuesta a dejar pasar desapercibido. Una tarde, mientras Camila jugaba en el jardín, Valentina decidió enfrentar aquella barrera invisible. Se sentó frente a Santiago, quien había estado afinando su guitarra sin tocar una sola nota. Santiago, dijo con suavidad, pero firmeza. Llevan aquí algunos días y sé que no quieres hablar de ti, pero me gustaría saber más. No por curiosidad vacía, sino porque quiero ayudarte. Él levantó la vista por primera vez en mucho tiempo, sus ojos oscuros mostraban una mezcla de sorpresa y algo más, ¿culpa? Santiago suspiró y dejó la guitarra a un lado, pero no respondió inmediatamente. Valentina sintió que había tocado una fibra delicada, y el silencio que siguió fue abrumador. No estoy seguro de que quieras saber todo, dijo finalmente, su voz grave y apagada. Hay cosas que es mejor dejar atrás. Si realmente crees eso, ¿por qué sigues cargándolas contigo?, replicó Valentina, sin apartar la mirada. La tensión entre ellos crecía. Santiago la miró como si estuviera debatiendo si debería continuar la conversación o cerrar la puerta de su pasado una vez más. Valentina, por su parte, no podía evitar sentirse atrapada entre dos fuerzas: la creciente necesidad de ayudarlo y el temor de estar invirtiendo su confianza en alguien que podría ocultar algo más oscuro de lo que imaginaba. No soy alguien en quien puedas confiar tan fácilmente, admitió él finalmente, con una amargura que se sintió casi como una advertencia. Te agradezco lo que estás haciendo por Camila, pero no deberías involucrarte demasiado. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sinceridad en sus palabras era desconcertante. ¿Qué era lo que Santiago escondía? ¿Qué había en su pasado que lo mantenía tan distante y lleno de culpa? No soy quien tú crees, añadió, levantándose del sillón de manera abrupta, como si la conversación lo hubiera agobiado de repente. Sin decir más, Santiago salió de la habitación, dejando a Valentina sola, con más preguntas que respuestas. A pesar de sus advertencias, la joven heredera no podía evitar sentir una conexión creciente hacia él y su hija. Algo en su historia, aún no revelada, la mantenía atada emocionalmente. Días después de la tensa conversación con Santiago, Valentina tuvo que ausentarse por una breve pero importante reunión de negocios en la ciudad. Aunque había estado inquieta por dejar a Santiago y Camila solos en la mansión, no tenía otra opción. Antes de salir, se despidió de Camila con una sonrisa cálida, asegurándole que regresaría pronto. Sin embargo, durante el trayecto de regreso a casa, una sensación de incomodidad empezó a crecer en su interior, como si algo no estuviera bien. Al llegar a la mansión, notó que las luces estaban apagadas y todo parecía inusualmente silencioso. Dejó las llaves sobre la mesa de la entrada y, sin saber por qué, un escalofrío recorrió su espalda. Se dirigió a la sala principal, donde siempre encontraba a Santiago tocando su guitarra o sentado en silencio, pero esta vez la habitación estaba vacía. Preocupada, subió rápidamente las escaleras hacia los dormitorios. Al acercarse al cuarto que había asignado a Santiago y Camila, escuchó un ruido suave, como si alguien estuviera sollozando. Su corazón comenzó a latir más rápido. Cuando abrió la puerta, la imagen que vio la dejó paralizada por un momento. Santiago estaba tendido en el suelo, inconsciente, mientras Camila se aferraba a su cuerpo, sus pequeños hombros sacudidos por el llanto. «Santiago», exclamó Valentina, corriendo hacia él. Se arrodilló a su lado, con el corazón en la garganta. Camila, al verla,
levantó su rostro lleno de lágrimas y, con una voz entrecortada, dijo: No se despierta, no se despierta. Valentina, intentando mantener la calma, colocó una mano sobre el pecho de Santiago. Su respiración era débil, pero estaba vivo. Con urgencia, tomó su teléfono para llamar a un médico. Mientras esperaba que llegara la ayuda, acarició el cabello de Camila, tratando de consolarla. Camila, tranquila, ya viene el doctor, dijo Valentina con voz suave, aunque por dentro estaba llena de angustia. Va a estar bien, te lo prometo. La niña, sin embargo, seguía llorando con una mezcla de miedo y desesperación. Se aferraba a su padre como si temiera que lo perdería para siempre. Fue entonces cuando, entre sollozos, murmuró algo que cambió todo para Valentina. Es mi papá, susurró Camila, temblando. Pero él me dejó, me abandonó cuando yo era pequeña. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Las palabras de Camila resonaron en la mente de Valentina, impactándola como un golpe. Santiago no solo era el hombre enigmático que había rescatado de las calles, sino el padre de Camila, un padre que, según la propia niña, la había abandonado. Valentina se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La imagen que había construido de Santiago empezó a desmoronarse rápidamente. ¿Cómo que te abandonó?, preguntó Valentina con suavidad, intentando no asustar más a la niña. Camila, aún entre lágrimas, continuó. Cuando mamá murió, él se fue. Yo me quedé con la abuela. Nunca volvió por mí. Nunca. El dolor en la voz de Camila era palpable. Valentina sintió como una ola de emociones la inundaba, confusión, ira, compasión. El hombre que había acogido en su hogar no solo cargaba con el peso de un pasado trágico, sino con la culpa de haber dejado a su propia hija atrás. ¿Cómo era posible que alguien pudiera abandonar a una niña tan dulce y vulnerable como Camila? ¿Qué clase de hombre era Santiago realmente? Valentina miró el rostro pálido de Santiago, incapaz de reconciliar lo que acababa de descubrir con el hombre que había conocido, un hombre que parecía estar buscando redención, pero que al mismo tiempo ocultaba secretos devastadores. Sentía la tensión aumentar dentro de ella, una mezcla de decepción y rabia, pero también un profundo sentido de responsabilidad hacia Camila. Camila, susurró Valentina, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No sabía nada de esto. La niña solo sintió, con los ojos hinchados por el llanto. El médico llegó poco después, interrumpiendo el momento, y mientras atendían a Santiago, Valentina observaba a Camila, sintiendo que su vida acababa de volverse mucho más complicada. Hola. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu comentario aquí abajo y contarnos qué te pareció. Además, dale like al video y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta. No te pierdas lo que viene. Horas después, cuando el médico confirmó que Santiago estaba fuera de peligro, Valentina respiró con algo de alivio. Pero la paz que había sentido fue rápidamente reemplazada por una creciente marea de emociones contradictorias, traición, confusión, y una ira que la consumía lentamente. Se quedó a su lado hasta que despertó, no por compasión, sino porque necesitaba respuestas. Las palabras de Camila seguían resonando en su cabeza, cada vez más fuertes, como si no pudiera escapar de ellas. Me abandonó cuando era pequeña. Finalmente, cuando Santiago comenzó a abrir los ojos, Valentina se acercó, manteniéndose en silencio mientras él volvía a la realidad. La habitación estaba en penumbra, y la atmósfera cargada de tensión era casi palpable. Santiago se movió ligeramente en la cama, notando su presencia, pero sin decir nada al principio. Sabía que algo estaba mal. ¿Cómo te sientes?, preguntó Valentina, su voz afilada, sin rastro de la calidez habitual. Santiago frunció el ceño, aún desorientado, pero pronto comprendió que algo no estaba bien. Se incorporó con dificultad, evitando la mirada de Valentina. He estado mejor, respondió con voz ronca. ¿Qué ha pasado? Deberías decirme tú, replicó ella, cruzando los brazos frente a él. Camila me contó algo que no esperé escuchar. Santiago levantó la cabeza de golpe, sus ojos encontrando los de Valentina por primera vez desde que había despertado. Había una mezcla de miedo y resignación en su mirada. Sabía que no podía evitar lo que estaba por venir. ¿Qué te dijo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Que la abandonaste, Valentina lanzó las palabras con dureza. Que te fuiste y nunca volviste por ella. ¿Es eso cierto? El silencio que siguió fue ensordecedor.
Santiago, con los hombros caídos y el semblante sombrío, asintió lentamente, sin intentar defenderse. Sí, es cierto, admitió con un susurro, casi como si las palabras lo asfixiaran. La dejé, cuando su madre murió, no supe qué hacer. Me hundí en mi propio dolor, en mi propia miseria, y huí. Valentina sintió una punzada en el pecho al escuchar su confesión. Parte de ella ya lo sabía, pero oírlo de sus propios labios lo hacía más real, más cruel. La imagen que tenía de Santiago, el hombre misterioso y melancólico que había luchado para proteger a su hija, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y pensaste que eso estaba bien?, espetó ella, su voz cargada de ira. ¿Abandonar a una niña que acababa de perder a su madre? ¿Cómo pudiste hacerlo? Santiago cerró los ojos, como si las palabras de Valentina fueran una serie de golpes directos a su alma. Sabía que no había justificación suficiente, pero aún así intentó explicar. No estaba bien, lo sé. Pero en ese momento, me sentí incapaz. Me consumí en la culpa, en la desesperación. Sentí que no merecía ser su padre. Que ella estaría mejor sin mí. Y te convenciste de eso. Valentina levantó la voz, su frustración creciendo. Camila ha estado esperándote todo este tiempo, y tú simplemente, desapareciste. Santiago se cubrió el rostro con las manos, como si quisiera desaparecer. Había una vulnerabilidad en el que Valentina no había visto antes. Pero eso no disminuía la ira que sentía. A cada segundo, se encontraba más dividida entre la compasión que alguna vez había sentido por él y la creciente desconfianza que ahora dominaba su mente. Sabes, cuando los recogí esa noche bajo la lluvia, pensé que estabas haciendo todo lo posible por tu hija. Creí que eras un hombre que había caído en desgracia, pero que aún así luchaba por Camila. Valentina se detuvo, sus ojos fijos en él. Pero ahora, no sé qué pensar. ¿Me he estado engañando todo este tiempo? Santiago la miró, derrotado. Sus ojos oscuros, normalmente llenos de una tristeza contenida, ahora reflejaban pura desesperación. No estoy pidiendo que me perdones, ni que me entiendas, dijo en voz baja. Solo quería una segunda oportunidad para ser el padre que nunca fui. Sabía que no podía arreglar lo que hice, pero quería intentarlo, aunque fuera tarde. Valentina sintió que sus emociones la arrastraban en todas direcciones. Parte de ella quería creerle, quería pensar que Santiago merecía esa segunda oportunidad. Pero la traición, el engaño no intencional que ella misma había sufrido al creer en él, la mantenía en guardia. No sé si puedo confiar en ti, Santiago, admitió finalmente, su voz ahora más suave, pero aún cargada de duda. Y no sé si Camila debería hacerlo tampoco. El silencio que siguió a la confesión de Santiago fue denso, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo procesar. Valentina, aún invadida por una mezcla de traición y compasión, sabía que no podía dejar las cosas así. La historia de Santiago era devastadora, pero sus errores no podían ser ignorados tan fácilmente. Sin embargo, algo en su interior la impulsaba a no cerrarle la puerta de inmediato. Después de largos minutos, Valentina rompió el silencio. Sus ojos, que antes habían brillado de furia, ahora mostraban una mezcla de determinación y advertencia. Te voy a dar una última oportunidad, Santiago, dijo, su voz firme, pero sin rastro de crueldad. Pero tiene condiciones. No es solo para ti, sino principalmente para Camila. Santiago la miró con una mezcla de alivio y temor. Sabía que no merecía esa segunda oportunidad, pero también comprendía que, sin ella, no tenía futuro. Asintió lentamente, sus ojos fijos en los de Valentina. Haré lo que sea necesario, murmuró, con una sinceridad que, aunque palpable, no podía borrar el dolor que había causado. Valentina dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. No estaba dispuesta a dejar que Santiago escapara de sus responsabilidades ni que usara el pasado como una excusa para seguir eludiendo lo que tenía que hacer. Si realmente quieres cambiar, continuó Valentina, sin apartar la mirada, primero tienes que enfrentar tu pasado. No puedes seguir escondiéndote detrás de la culpa. Camila merece conocer la verdad completa, no solo la versión que te hace sentir mejor. Tienes que hablar con ella, ser honesto. Santiago cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Valentina pesaran más de lo que podía soportar. Sabía que Valentina tenía razón. Había estado huyendo durante años, y su hija había sufrido las consecuencias. Pero enfrentarse a ese dolor, tanto el suyo como el de Camila, era aterrador. Sin embargo, si no lo hacía,
la posibilidad de reconstruir su relación con su hija se desvanecería para siempre. Lo haré, dijo al fin, su voz quebrada. No quiero que Camila me odie, ni que siga pensando que no me importa. Valentina asintió, satisfecha con la respuesta, pero no estaba completamente convencida. Sabía que las palabras eran fáciles, pero los hechos requerirían mucho más esfuerzo. Santiago tendría que demostrarle no solo a ella, sino a sí mismo, que estaba dispuesto a cambiar verdaderamente. No es solo Camila, añadió Valentina, cruzando los brazos. También tienes que resolver tus propios demonios. No puedes ser un buen padre si sigues dejándote arrastrar por el pasado. Si no buscas ayuda, si no haces algo por ti mismo, todo esto será en vano. Santiago la miró, confundido por un momento. ¿Ayuda?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿A qué te refieres? Terapia, Santiago, respondió Valentina sin rodeos. Hablar con alguien que te ayude a entender lo que has pasado y a cómo lidiar con ello. No puedes seguir fingiendo que todo va a mejorar por sí solo. Has estado huyendo por demasiado tiempo. La idea de enfrentarse a un profesional lo asustaba, pero sabía que Valentina tenía razón. No podía seguir cargando su culpa en silencio, sin procesarla. Si realmente quería ser un mejor padre para Camila, y si quería algún tipo de futuro con ella, tendría que hacer lo impensable, pedir ayuda. Está bien, aceptó, su voz apenas un susurro. Haré lo que sea necesario. Valentina lo miró, analizando cada palabra que decía, buscando señales de duda o arrepentimiento. No era fácil confiar en él, no después de todo lo que había descubierto, pero quería darle una oportunidad. Una verdadera. Aunque sabía que si Santiago fallaba esta vez, no habría una tercera oportunidad. No te equivoques, advirtió Valentina, endureciendo su tono. Esta es tu última oportunidad. Si vuelves a fallar, si le haces daño a Camila nuevamente, te juro que no habrá vuelta atrás. Santiago asintió, su mirada ahora fija en el suelo. Sentía el peso de sus errores sobre él, pero también una nueva esperanza. Tal vez, solo tal vez, todavía había una oportunidad de redención. Pero sabía que no sería fácil. Mientras Valentina se retiraba de la habitación, Santiago se quedó solo, reflexionando sobre lo que debía hacer. Las palabras de Valentina seguían resonando en su mente. Sabía que no podía seguir huyendo. Tendría que enfrentarse a sus demonios y reconstruir, desde los cimientos, la relación rota con su hija. Santiago se levantó temprano la mañana siguiente, después de una noche de sueños inquietos y pensamientos que lo habían dejado agotado. Aunque había aceptado la propuesta de Valentina, sabía que enfrentarse a sus demonios no sería fácil. Había demasiadas heridas abiertas, demasiadas decisiones que lo perseguían como sombras persistentes. Sin embargo, había algo en lo que podía apoyarse, algo que nunca lo había abandonado, la música. Después de asegurarse de que Camila estaba ocupada con algunos libros que Valentina le había dejado, Santiago se dirigió al salón donde solía sentarse solo con su guitarra. Ese instrumento era lo único que le quedaba de su vida antes del caos. Lo había acompañado en sus momentos de mayor desesperación, pero también en aquellos breves destellos de esperanza. Ahora, más que nunca, necesitaba usarlo no solo para desahogar su dolor, sino para encontrar una forma de reconectar con su hija. Se sentó en la esquina del salón, ajustando las cuerdas con movimientos lentos y cuidadosos. Cuando comenzó a tocar, las primeras notas llenaron la habitación con una mezcla de melancolía y redención. Santiago no tocaba para entretener a nadie más que a sí mismo y a sus recuerdos. Cada acorde parecía arrancar algo de su interior, como si a través de la música pudiera limpiar la culpa que lo sofocaba. Camila, quien jugaba cerca, escuchaba en silencio, sus pequeños ojos observando a su padre con una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Por qué nunca me tocaste una canción antes?, preguntó de repente Camila, su voz suave rompiendo el aire cargado de emociones. Santiago detuvo las cuerdas, su corazón saltando al escuchar la pregunta de su hija. No tenía una respuesta sencilla para eso. Durante años, había evitado hacer cualquier cosa que lo acercara a la idea de ser un padre. Pero esta vez, sabía que no podía huir. No lo sé, Camila, respondió, con la mirada clavada en su guitarra. Creo que tenía miedo. ¿De mí?, preguntó ella, dando un paso hacia él. No de ti, cariño, dijo Santiago, levantando la vista para encontrarse con los ojos de su hija. De no ser lo suficientemente bueno. De no poder arreglar todo lo que rompí.
Camila se acercó más, sus pequeños pies descalzos haciendo eco en el suelo de mármol. Se sentó junto a su padre y lo miró detenidamente, como si lo viera por primera vez bajo una nueva luz. «¿Podrías tocar para mí ahora?», sugirió ella, con un tono de voz lleno de esperanza. Santiago sonrió débilmente, asintiendo mientras volvía a colocar los dedos en las cuerdas. Esta vez, tocó para Camila. No fue una pieza elaborada ni perfecta, pero fue sincera, y en cada nota se podía sentir el peso de los años perdidos. Para Santiago, esa era su forma de comenzar a enmendar las cosas, de reconquistar el amor de su hija. Mientras tanto, en otro rincón de la mansión, Valentina observaba la escena desde lejos, sus pensamientos girando en torno a su propia vida. Había algo profundamente conmovedor en ver a Santiago esforzándose por recuperar lo que había perdido, pero también la hacía reflexionar sobre sus propios vínculos. Santiago no era el único que cargaba con el peso de un pasado doloroso. Valentina había vivido toda su vida bajo las expectativas de su madre, Ángela, una mujer fría y controladora que nunca había mostrado una pizca de afecto genuino. Mientras crecía, Valentina había intentado todo lo posible para complacerla, asumiendo responsabilidades y sacrificando sus propios sueños para cumplir con las demandas del imperio familiar. Pero ahora, viendo la lucha de Santiago por reconectar con Camila, Valentina se daba cuenta de que también tenía que enfrentarse a su propio pasado. Su relación con su madre siempre había sido distante, y cada vez que Valentina intentaba acercarse, Ángela respondía con frialdad, como si cualquier muestra de vulnerabilidad fuera una debilidad imperdonable. El sonido de la guitarra de Santiago seguía llenando la mansión, una melodía que parecía no solo sanar, sino también despertar emociones adormecidas. Valentina, envuelta en sus propios pensamientos, empezó a cuestionar sus decisiones. ¿Había hecho lo correcto al sacrificar tanto por su familia? ¿Había evitado su propio crecimiento personal al seguir los deseos de su madre? Las preguntas comenzaron a acumularse, y cada una de ellas pesaba más que la anterior. Sabía que Santiago estaba en un proceso de redención, pero Valentina también entendía que debía comenzar el suyo propio. La música de Santiago resonaba en toda la casa, pero también dentro de ella, marcando el ritmo de una transformación que estaba por venir. Valentina cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Sabía que debía hacer frente a su madre, enfrentarse a esos años de decisiones impuestas y frialdad emocional. Pero, ¿cómo empezar a romper con un ciclo que había definido toda su vida? El concierto benéfico que Santiago había organizado con la ayuda de Valentina estaba destinado a ser una noche especial. La música sería el puente para su redención personal y para ayudar a los orfanatos que necesitaban desesperadamente fondos. Para él, era más que una simple actuación, era una oportunidad de demostrar que podía cambiar, no solo para su hija Camila, sino para la sociedad en general. Valentina había apoyado la idea desde el principio, viendo en el evento una forma de que Santiago conectara con el mundo de nuevo, y, a su manera, también como una forma de enfrentarse a sus propios demonios. El teatro estaba lleno, y el sonido de murmullos y conversaciones llenaba el aire mientras la audiencia esperaba ansiosa el comienzo del concierto. Valentina, elegantemente vestida para la ocasión, se sentía nerviosa pero emocionada. Sabía lo que este evento significaba para Santiago y para Camila, que también estaba presente, observando con ojos brillantes desde las primeras filas. Sin embargo, el ambiente se tensó de inmediato cuando, en medio de los preparativos, la imponente figura de Ángela Ortega, la madre de Valentina, hizo su aparición. Acompañada por un séquito de asistentes y colegas de negocios, su presencia acaparó la atención de todos en la sala. Valentina, al verla entrar, sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que su madre no había venido con buenas intenciones. Ángela caminó con paso firme hacia donde estaba su hija, su rostro reflejando una mezcla de desaprobación y autoridad. Los ojos de Valentina se encontraron con los de su madre, y en ese instante, supo que algo terrible estaba por suceder. «Valentina, ¿qué es todo esto?», preguntó Ángela con una frialdad que helaba el ambiente. ¿Un concierto benéfico? ¿Organizado por un don nadie? ¿Te has vuelto loca?». Valentina, sorprendida por la dureza de las palabras, intentó mantener la compostura. Sabía que este enfrentamiento había sido inevitable, pero la crudeza de su madre siempre la dejaba sin aliento. Ángela miró alrededor, como si el lugar en sí mismo la ofendiera. «Madre, esto es importante», dijo Valentina, tratando de controlar el tono de su voz. «Estamos ayudando a orfanatos, niños que lo necesitan». «Santiago». Ángela la interrumpió con un gesto de la mano,
como si el nombre de Santiago fuera insignificante, una distracción. Santiago es un hombre sin futuro, Valentina, espetó con desprecio. No entiendo por qué te involucras con él, ni por qué pones en riesgo nuestra reputación asociándote con alguien como él. ¿Qué pensarán los socios de la familia cuando vean que nuestra heredera apoya a un fracasado? Valentina sintió la furia arder dentro de ella. Durante años, había soportado las críticas constantes, las imposiciones y la manipulación de su madre, pero ahora, la situación era diferente. Esto no se trataba solo de negocios o de imagen, se trataba de algo mucho más profundo, de personas reales, de Camila, de Santiago, y también de su propio derecho a tomar decisiones. Madre, no se trata de lo que piensen los demás, respondió Valentina, su voz temblando al principio, pero fortaleciéndose a medida que hablaba. Se trata de hacer lo correcto. Este concierto es para ayudar a personas que lo necesitan, y Santiago está haciendo lo mejor que puede para cambiar. Ángela la miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. El desprecio en su rostro era evidente. ¿Cambiar? ¿Crees que los fracasados cambian, Valentina? La gente como él solo arrastra a los demás a su miseria. Y si sigues en esto, te llevará a ti también. Ese comentario fue la gota que colmó el vaso. Valentina, cansada de los años de opresión y control, sintió como la ira finalmente rompía las barreras que había mantenido intactas durante tanto tiempo. No podía permitir que su madre continuara humillando a Santiago y, peor aún, que continuara manipulándola. «Basta, madre», exclamó Valentina, alzando la voz con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «No voy a seguir viviendo bajo tus reglas. Santiago no es un fracasado, es un hombre que ha cometido errores, pero que está tratando de redimirse, algo que tú nunca entenderías». El teatro se sumió en un silencio sepulcral. La audiencia observaba, sorprendida, mientras Valentina continuaba, esta vez con una calma peligrosa en su voz. He pasado toda mi vida tratando de cumplir tus expectativas, de hacer lo que tú querías. Pero eso se acabó. No voy a permitir que sigas controlando mi vida, y mucho menos juzgando a las personas que intento ayudar. Si no puedes aceptar eso, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Ángela, por primera vez en años, pareció desconcertada. Su hija, siempre dócil y obediente, había encontrado la valentía para rebelarse. El impacto de sus palabras era evidente en su rostro. Valentina, intentó decir Ángela, pero su hija la interrumpió. No, madre. Se acabó. El silencio que siguió a la confrontación de Valentina con su madre fue espeso y tenso, casi insoportable. La audiencia en el teatro observaba la escena con asombro, sin saber si debían aplaudir o quedarse inmóviles ante el drama familiar que se había desarrollado frente a sus ojos. Valentina, aún respirando profundamente después de enfrentarse a Ángela, sentía un torbellino de emociones en su interior, rabia, tristeza y, sobre todo, una liberación que nunca antes había experimentado. Ángela, por su parte, permanecía inmóvil, con el rostro endurecido por la sorpresa y el desprecio. Nunca había esperado que su hija, siempre dócil y complaciente, tuviera el coraje de desafiarla en público. Pero las palabras de Valentina habían dejado una herida profunda en su orgullo, y eso era algo que Ángela no estaba dispuesta a ignorar. Valentina, no sabes lo que estás haciendo, dijo Ángela en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que los que estaban cerca pudieran escuchar. Estás cometiendo el peor error de tu vida. Desobedecerme no te llevará a nada bueno. Valentina, con la mirada firme y decidida, negó con la cabeza. Sentía que cada palabra de su madre la empujaba más lejos de aquella prisión emocional en la que había vivido toda su vida. El peor error de mi vida sería seguir permitiéndote controlarme, respondió, su voz ahora más serena pero llena de convicción. He pasado años tratando de ser la hija perfecta para ti, sacrificando mi felicidad y mis deseos. Pero ya no más. Ángela entrecerró los ojos, cada vez más furiosa. ¿Y todo esto por un hombre como Santiago?, espetó, lanzando una mirada de desdén hacia el escenario, donde Santiago permanecía en silencio, observando el intercambio. No puedo creer que estés dispuesta a arruinar todo lo que hemos construido por alguien que ni siquiera tiene futuro. Esas palabras, tan llenas de veneno, resonaron en el teatro como un latigazo. Valentina sintió cómo las emociones se arremolinaban dentro de ella, pero esta vez no se dejó llevar por la ira. Sabía que este enfrentamiento no solo se trataba de Santiago, sino de algo mucho más profundo. Se trataba de años de represión, de heridas emocionales que nunca habían sido tratadas, de una vida que nunca había sido verdaderamente suya.
Esto no es solo por Santiago, dijo Valentina, con una mezcla de tristeza y resolución. Se trata de mí, madre. Se trata de mi vida, de mis decisiones, de mis errores y de mis logros. Y si no puedes aceptarlo, entonces no sé qué más hacer para que entiendas. En ese momento, Santiago, quien había estado observando en silencio desde el escenario, bajó los escalones y caminó hacia Valentina. La expresión en su rostro era una mezcla de admiración y preocupación. Sabía lo que estaba en juego, no solo para él, sino también para Valentina. Este concierto debía ser su oportunidad de redención, su renacimiento, pero en lugar de eso, se había convertido en un campo de batalla emocional que amenazaba con arruinar todo lo que ambos habían intentado construir. Valentina, susurró cuando llegó a su lado, tomando su mano con suavidad. No tienes que hacer esto aquí. No así. Pero Valentina negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas arder detrás de sus ojos. No era solo una cuestión de orgullo, era una necesidad de liberar todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Volvió su mirada hacia su madre, quien seguía impertérrita, como si nada de lo que Valentina dijera pudiera cambiar su rígida postura. Este es mi momento, Santiago, dijo, mirando a su madre con una tristeza profunda. Siempre he sido la hija que se mantuvo en silencio, la que aceptó todo sin cuestionar. Pero ya no puedo seguir así. No puedo seguir ignorando lo que soy. Ángela dio un paso hacia adelante, su rostro endureciéndose aún más. Estás eligiendo el camino de la destrucción, Valentina, dijo con frialdad. Estás destruyendo no solo tu vida, sino también todo lo que hemos construido juntas. No, madre, respondió Valentina, ahora con una voz suave pero firme. Estoy eligiendo mi vida. Y por primera vez, eso no tiene nada que ver contigo. El silencio que siguió a sus palabras fue casi insoportable. Santiago la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía lo que significaba este momento para Valentina, pero también sentía el peso de la responsabilidad. Este evento debía haber sido un símbolo de su redención, de un nuevo comienzo para él y Camila. Pero ahora, el peso del conflicto entre Valentina y Ángela amenazaba con destruirlo todo. Si sigues por este camino, Valentina, no podrás volver atrás, advirtió Ángela con una frialdad que congelaba el ambiente. Valentina respiró profundamente, consciente de que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. Había tomado una decisión, y aunque el futuro era incierto, sabía que ya no podía vivir bajo la sombra de su madre. La confrontación entre Valentina y su madre dejó a Santiago en un estado de vulnerabilidad que no había sentido en años. Mientras observaba a Valentina enfrentarse a Ángela con una fuerza y determinación que lo impresionaron profundamente, no pudo evitar sentir que todo lo que habían intentado construir juntos estaba a punto de desmoronarse. El teatro, que minutos antes había sido un espacio para la redención y el nuevo comienzo, ahora parecía sofocarlo con el peso de la tensión y el conflicto. Santiago se retiró a un rincón del teatro, buscando un momento de soledad en medio del caos. Sentía el aire pesado, como si la realidad de su situación finalmente se hubiera impuesto con toda su crudeza. Desde que había decidido cambiar su vida, había vivido con la esperanza de que podía redimirse, que podría volver a ser un buen padre para Camila y, tal vez, alguien digno del respeto de Valentina. Pero ahora, mientras escuchaba el eco de las palabras duras de Ángela resonando en su mente, no podía evitar preguntarse si todo había sido una ilusión. Sentado en la oscuridad, lejos de la vista de los demás, Santiago apoyó la cabeza entre las manos. Las palabras de Ángela lo perseguían, clavándose como agujas en su mente. Fracasado, sin futuro, arrastrando a los demás a la miseria. Eran etiquetas que él mismo se había impuesto durante años, pero oírlas de nuevo, pronunciadas con tanta convicción, lo desmoronaba. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si nunca podría realmente cambiar, si el daño que había hecho a Camila era irreparable? Una oleada de desesperación lo invadió. Había intentado tanto, había trabajado para superar sus errores, pero ahora todo parecía inútil. El peso de su pasado lo aplastaba, recordándole cada decisión equivocada, cada oportunidad perdida. Valentina había creído en él, le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Pero ahora, después de todo lo sucedido, Santiago temía que nunca sería capaz de estar a la altura de esa confianza. Sus pensamientos lo arrastraron a recuerdos oscuros, a los días en que había abandonado a Camila, cuando se había dejado consumir por su propia desesperación. Recordaba las noches de insomnio, el dolor de saber que había fallado a su hija, y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de autodestrucción. Había intentado dejar todo eso atrás, pero ahora,
todo parecía regresar con más fuerza. Santiago, la voz de Valentina lo sacó de su tormento interior. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero al levantar la cabeza, la vio de pie frente a él, su rostro lleno de preocupación. Lo siento, murmuró, incapaz de mirarla a los ojos. Lo siento tanto. Valentina se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la desesperación que lo consumía. No tienes que disculparte, le dijo con suavidad, tratando de calmar el caos en su mente. Esto no es tu culpa. Todo lo que has hecho hasta ahora demuestra que eres alguien que está tratando de cambiar, de hacer las cosas bien. Pero Santiago no podía aceptar esas palabras. Sabía que Valentina intentaba consolarlo, pero el peso de su pasado era demasiado grande. Las dudas que lo habían atormentado durante tanto tiempo ahora lo asediaban con más fuerza que nunca. ¿Y si nunca puedo reparar lo que hice?, preguntó, su voz quebrada por el miedo. ¿Y si todo esto ha sido un error, si nunca puedo ser el padre que Camila necesita, o la persona que tú creíste que podría ser? Valentina lo miró a los ojos, viendo el dolor y la duda reflejados en ellos. Sabía que Santiago estaba al borde del colapso, que la presión de todo lo sucedido lo había llevado al límite. Santiago, escúchame, dijo con firmeza. No se trata de ser perfecto. Se trata de intentarlo, de no rendirse, de seguir adelante a pesar de los errores. Camila te necesita, y yo creo en ti. Pero tienes que creer en ti mismo también. Santiago sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, algo que no había permitido en mucho tiempo. La voz de Valentina era un ancla, un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha, pero la duda seguía acechando en su interior. ¿Podría realmente superar su pasado, o estaba condenado a repetir los mismos errores, arrastrando a los demás con él? Valentina, viendo su lucha interna, apretó suavemente sus manos, intentando transmitirle la fuerza que él necesitaba. Sabía que Santiago estaba en su punto de ruptura, y que el camino hacia la redención no sería fácil. Pero también sabía que, si lograba superarlo, sería más fuerte por ello. No estás solo en esto, Santiago, le dijo en un susurro. Estoy contigo, y Camila también. Pero no podemos hacer esto sin ti. Necesitamos que sigas luchando. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no expresadas. Santiago sabía que Valentina tenía razón, pero el miedo seguía allí, latente. A pesar de todo, había algo en sus palabras que lo sostenía, un rayo de esperanza que, aunque débil, no podía ignorar. Después de la turbulenta noche en el teatro, Valentina se encontraba en su habitación, observando las sombras proyectadas por la luz de la luna en las paredes. La confrontación con su madre, el colapso emocional de Santiago, y las emociones crudas que la rodeaban la dejaban sintiéndose completamente agotada, pero más despierta que nunca. Sabía que había llegado a un punto de inflexión en su vida. Las decisiones que tomara a partir de ahora definirían no solo su futuro, sino también el de las personas que más le importaban. El silencio en la mansión era denso, casi sofocante. Valentina intentaba procesar todo lo que había sucedido. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente: estás destruyendo todo lo que hemos construido juntas. Pero, ¿era eso lo que realmente deseaba? Toda su vida había sido definida por lo que Ángela Ortega esperaba de ella: éxito, control, poder. Desde pequeña, Valentina había seguido el camino trazado para ella, asegurándose de no salirse nunca del carril que su madre había marcado. Sin embargo, aquella noche, al enfrentarse a su madre públicamente y defender a Santiago, había sentido algo diferente: libertad. Por primera vez, había alzado su voz no por los intereses de su familia, sino por lo que ella creía correcto. Pero esa libertad también venía con una carga pesada: la incertidumbre. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, observando el cielo nocturno. Las estrellas, normalmente ocultas por las luces de la ciudad, brillaban débilmente. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo, pensó para sí misma. La respuesta no era sencilla. Por un lado, estaba la vida que conocía, la seguridad de seguir los pasos de su madre, de mantener el poder y la estabilidad financiera. Pero por otro lado, estaba Santiago y Camila, quienes habían despertado en ella un sentimiento que nunca había experimentado: el deseo de formar una familia propia, una familia diferente. Valentina sabía que elegir a Santiago significaba más que solo estar con él. Significaba aceptar su pasado, con sus errores y sus luchas, y comprometerse a construir algo nuevo y frágil. Camila, con su inocencia y vulnerabilidad,
también se había convertido en parte de su vida, y Valentina no quería apartarla ni fallarle. Pero al mismo tiempo, estaba el temor de que su madre tuviera razón. ¿Y si Santiago no era capaz de cambiar? ¿Y si todo lo que estaban construyendo se derrumbaba, arrastrándola con él? El sonido suave de pasos la sacó de sus pensamientos. Santiago apareció en la puerta, su expresión tranquila, pero con una sombra de preocupación en sus ojos. Había recuperado algo de compostura después de su colapso emocional, pero la incertidumbre seguía presente en su mirada. Valentina, comenzó, dudando por un momento. No quería interrumpir, pero necesitaba hablar contigo. Ella lo miró, sintiendo el peso de lo que estaba por decir. Sabía que Santiago también estaba lidiando con sus propios demonios, con sus propios miedos, pero este momento no se trataba solo de él. Era sobre ambos, y sobre el futuro que podrían, o no, construir juntos. Yo también he estado pensando mucho, respondió Valentina, caminando hacia él con una calma deliberada. No sé lo que va a pasar, Santiago. No sé si esto funcionará, pero hay algo que sí sé. Santiago la miró con una mezcla de esperanza y duda. Sabía que Valentina estaba al borde de tomar una decisión crucial, una que definiría sus vidas. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó en un susurro, como si temiera la respuesta. Sé que no puedo seguir viviendo de la manera en que lo he hecho hasta ahora, admitió Valentina, su voz firme pero suave. No puedo seguir dejando que mi madre dicte cada aspecto de mi vida, no puedo seguir tomando decisiones por miedo a decepcionar a los demás. Quiero algo diferente, algo real. Y eso incluye a ti y a Camila. Santiago bajó la mirada por un momento, procesando lo que Valentina le estaba diciendo. Había temido que ella decidiera dejarlo atrás, que optara por el camino más fácil, el camino que su madre había trazado para ella. Pero las palabras de Valentina lo llenaban de una nueva esperanza. No te estoy pidiendo que lo arriesgues todo por mí, dijo Santiago, levantando la mirada de nuevo. No quiero que sacrifiques nada que no estés dispuesta a sacrificar. Pero también quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para cambiar, para ser mejor, por Camila y por ti. Valentina asintió lentamente, sus ojos fijos en los de Santiago. Sabía que él estaba hablando con sinceridad, pero también sabía que el camino por delante sería difícil. Había riesgos, había incertidumbres, pero había algo que superaba todo eso, la posibilidad de construir una vida auténtica, alejada de las expectativas de los demás. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo, dijo finalmente, con una determinación que no había sentido antes. Pero lo haré a mi manera, y esta vez, será mi decisión. Con la decisión tomada, Valentina, Santiago y Camila comenzaron un proceso de sanación que sería tan desafiante como necesario. Sabían que no sería fácil. Las cicatrices del pasado aún estaban frescas, y cada uno de ellos llevaba consigo un peso emocional que no desaparecería de la noche a la mañana. Pero estaban determinados a intentarlo, a enfrentar esos traumas juntos y, con el tiempo, construir una vida que pudiera sostenerse sobre cimientos más sólidos. Los primeros días después de la decisión fueron tensos. Aunque habían acordado caminar hacia un futuro juntos, la realidad de ese compromiso comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Santiago, aún cargando con la culpa de haber abandonado a Camila, luchaba por ganarse su confianza. Se despertaba cada mañana con la sensación de que estaba caminando sobre una cuerda floja, temiendo que cualquier paso en falso pudiera arruinar todo el progreso que había hecho. Camila, por su parte, estaba llena de emociones encontradas. Amaba a su padre, pero el dolor de su abandono seguía presente. Cada vez que Santiago intentaba acercarse, ella se mostraba cariñosa, pero también retraída, como si una parte de ella todavía temiera que él volviera a desaparecer. En sus momentos más vulnerables, la niña buscaba refugio en Valentina, quien, sin darse cuenta, se había convertido en una figura materna en su vida. Valentina notaba el apego de Camila y, aunque eso la llenaba de ternura, también la preocupaba. Sabía que su relación con la niña debía construirse cuidadosamente, sin reemplazar el lugar de Santiago. Papá, dijo un día Camila, mientras los tres paseaban por el jardín, ¿por qué te fuiste? La pregunta, tan simple pero tan cargada de dolor, dejó a Santiago sin palabras por un momento. Había temido este momento desde que decidió regresar a la vida de su hija. Se agachó para quedar a la altura de Camila y la miró a los ojos, con una mezcla de culpa y tristeza. Me fui porque tenía miedo, confesó Santiago con voz temblorosa. Perdí a tu mamá y no supe cómo seguir adelante. Fue un error muy grande, Camila, y me duele mucho haberte dejado.
Camila lo miró en silencio, sus ojos grandes reflejando una sabiduría que parecía ir más allá de su edad. Valentina observaba a una distancia prudente, dejando que ese momento perteneciera solo a ellos dos. ¿Vas a volver a irte?, preguntó la niña, con una vulnerabilidad que rompió el corazón de Santiago. No, nunca más, respondió Santiago, tomando suavemente las manos de Camila. Te prometo que esta vez estoy aquí para quedarme. Camila asintió lentamente, sin decir nada más, pero se inclinó hacia su padre y lo abrazó. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Santiago sintiera que, aunque la herida aún no había sanado completamente, estaban en el camino correcto. Valentina, por su parte, también enfrentaba sus propios fantasmas. Las palabras de su madre seguían presentes en su mente, recordándole los años en los que se había esforzado por cumplir expectativas que nunca fueron suyas. A pesar de haber elegido un camino diferente, las dudas persistían, especialmente cuando se trataba de construir una vida con Santiago. ¿Sería capaz de sostener su relación en medio de tanto dolor y complejidad? Esa noche, mientras Valentina observaba a Santiago tocar la guitarra para Camila antes de dormir, sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que estaban comenzando una nueva etapa en sus vidas, pero también entendía que cualquier error podía desmoronar todo lo que estaban tratando de construir. El proceso de sanación sería largo y doloroso, pero cada paso hacia adelante les daba una pequeña victoria. Estamos en esto juntos, le dijo Valentina a Santiago más tarde, mientras Camila dormía. Pero tenemos que ser pacientes. No podemos apresurar las cosas, ni con ella ni con nosotros. Santiago asintió, consciente de la fragilidad de la situación. Lo sé, dijo en voz baja. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tenemos una oportunidad. Y no la voy a desaprovechar. Sabían que el camino por delante sería incierto, lleno de altibajos. Sin embargo, por primera vez, los tres estaban dispuestos a caminarlo juntos, con la esperanza de que, aunque el pasado nunca pudiera borrarse, el futuro podía ser un lugar donde floreciera el amor y la redención. Con el paso de los días, Santiago comenzó a darse cuenta de que no bastaba solo con estar presente. Si realmente quería ganarse el respeto y el amor de Camila y Valentina, tendría que confrontar su pasado de una manera que hasta ahora había evitado. Las heridas que había dejado en su hija, el dolor que había causado por su abandono, no podían sanar simplemente con palabras o promesas. Tenía que demostrar, con acciones, que estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para redimirse. Una mañana, Santiago despertó antes del amanecer. Sabía que había llegado el momento de enfrentar su culpa, esa que lo había seguido como una sombra durante tanto tiempo. Decidió que su camino hacia la redención comenzaría con la verdad. No solo quería explicarle a Camila por qué se había ido, sino que también necesitaba que Valentina entendiera el peso de sus decisiones. Santiago ya no quería ocultar nada, entendía que solo confrontando su pasado podría liberar su futuro. Después del desayuno, pidió a Valentina que lo acompañara al parque donde Camila solía jugar. Sabía que sería un lugar más seguro y relajado para la conversación que estaba por tener. El sol de la mañana iluminaba suavemente las hojas de los árboles, y el aire fresco parecía darle a Santiago el valor que necesitaba. Valentina, hay algo que necesito decirte, comenzó Santiago mientras caminaban juntos, dejando que Camila jugara a poca distancia. He estado tratando de enmendar lo que hice, pero siempre he tenido miedo de enfrentarme completamente a mi pasado. No te he contado todo. Valentina lo miró, con el rostro calmado pero expectante. ¿A qué te refieres?, preguntó, sabiendo que Santiago llevaba tiempo cargando un peso que aún no había revelado completamente. Santiago se detuvo, respiró hondo y comenzó a hablar. El día que me fui, no fue solo porque estaba abrumado por la muerte de la madre de Camila, dijo con un tono de arrepentimiento en su voz. Me sentía fracasado, no solo como padre, sino como hombre. Caí en malos hábitos, tomé malas decisiones, y no supe cómo salir de ese agujero. Me alejé porque pensé que mi hija estaría mejor sin mí. No solo abandoné a Camila, me abandoné a mí mismo. Valentina lo escuchaba en silencio, procesando cada palabra. No había rabia en su mirada, sino una tristeza profunda al comprender el dolor que Santiago había llevado en silencio durante tanto tiempo. He vivido con esa culpa cada día desde entonces, continuó Santiago, sintiendo cómo su voz se quebraba. Pero ya no quiero huir. Estoy dispuesto a enfrentar todo lo que hice, a corregir mis errores, aunque me cueste todo. Si eso significa buscar ayuda profesional, lo haré. Si eso significa alejarme para no causar más daño, también lo aceptaré.
Valentina lo interrumpió suavemente, colocando una mano en su brazo. No se trata de que te alejes, dijo con calma. Se trata de demostrar que estás dispuesto a ser una mejor persona, de luchar por lo que realmente importa. Camila no necesita que te vayas de nuevo. Necesita que te quedes y sigas luchando. Santiago asintió, sintiendo un peso más ligero al escuchar esas palabras. Miró a lo lejos y vio a Camila riendo mientras jugaba con las flores. Sabía que, si quería redimirse verdaderamente, no podía simplemente esperar que el tiempo curara las heridas. Tendría que demostrar, día a día, que estaba dispuesto a sacrificar todo por ella y por Valentina. Voy a hacerlo, dijo, mirando a Valentina con determinación. No sé cómo, pero voy a luchar por las dos, por Camila y por ti. Y lo haré sin esperar nada a cambio, porque sé que lo que hice estuvo mal. Pero quiero ser el hombre que ustedes merecen, aunque eso me lleve toda la vida. Valentina lo miró con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que las palabras de Santiago eran sinceras, pero también entendía que las acciones hablarían más que cualquier promesa. El camino hacia la redención sería largo, pero el primer paso ya estaba dado. Con el paso de los meses, Valentina, Santiago y Camila comenzaron a encontrar un nuevo equilibrio en sus vidas. No era un camino perfecto ni libre de obstáculos, pero cada día representaba un paso hacia adelante en su proceso de sanación y redescubrimiento. Lo que en un principio había sido una relación fracturada por el dolor y la incertidumbre, ahora se iba transformando en algo más profundo, una familia, forjada en el fuego de la superación y el amor. Santiago había cumplido su promesa. Se comprometió no solo a estar presente en la vida de Camila, sino a ser un padre activo y dedicado. Había comenzado a asistir a terapia para enfrentar las sombras de su pasado, y aunque el proceso no era fácil, se esforzaba por reconstruir la relación con su hija. Con cada conversación sincera, cada momento compartido en el que Santiago mostraba vulnerabilidad, Camila comenzó a abrirse más a él, permitiéndole sanar la herida que él mismo había causado años atrás. Un día, mientras paseaban juntos por el parque, Camila tomó la mano de Santiago de manera espontánea, un gesto simple pero lleno de significado. Santiago se detuvo un momento, sorprendido por el contacto, y sonrió. Era un pequeño paso, pero para él, significaba todo. «Papá, ¿me cuentas otra vez la historia de cuando conociste a mamá?», preguntó Camila, con la curiosidad infantil que Santiago había llegado a adorar. «Claro, cariño», respondió, agachándose para quedar a su altura. «Pero esta vez, te contaré también la parte en la que nos perdimos, y como te prometí que nunca volvería a dejarte». Camila sonrió, apretando la mano de su padre mientras continuaban caminando. Valentina los observaba desde la distancia, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado antes. Ver a Santiago y Camila conectando de esa manera le hacía creer, más que nunca, que habían tomado la decisión correcta al seguir adelante juntos. Para Valentina, el proceso también había sido transformador. Se había alejado del control opresivo de su madre, rompiendo finalmente los lazos que la mantenían atrapada en una vida que no había elegido por sí misma. Aunque la relación con Ángela seguía siendo tensa, Valentina había encontrado su propio camino. Con Santiago y Camila a su lado, se sentía más segura de sus decisiones y de la vida que estaba construyendo. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en el jardín de la mansión, Valentina decidió compartir algo que había estado reflexionando durante semanas. «He estado pensando», comenzó, mirando a Santiago y Camila con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Quizás deberíamos mudarnos a un lugar más pequeño, más nuestro. Este lugar tiene demasiados recuerdos que no nos pertenecen». Santiago la miró con sorpresa, pero rápidamente sonrió. Sabía que esa casa siempre había representado el control de Ángela sobre Valentina, y la idea de mudarse era un símbolo de su verdadera independencia. «¿Y a dónde te gustaría ir?», preguntó Santiago, intrigado. «A algún lugar tranquilo, lejos de todo esto. Donde podamos empezar de nuevo, sin el peso de lo que hemos dejado atrás», respondió Valentina, mirando a Camila, que también parecía emocionada por la idea. «Me parece perfecto», dijo Santiago, tomando la mano de Valentina con ternura. «Donde sea, mientras estemos juntos». Ese fue el momento en el que Valentina supo, sin duda alguna, que habían formado una nueva familia. No era una familia perfecta, porque el pasado todavía estaba presente en forma de recuerdos y cicatrices. Pero era una familia real, unida por el esfuerzo compartido de superarse a sí mismos y aprender a amar de nuevo. «Entonces está decidido», dijo Valentina con una sonrisa.
Empezaremos de nuevo, juntos. Camila, entusiasmada por la noticia, saltó de su silla y abrazó a ambos, riendo. Vamos a vivir en una casa nueva, exclamó con alegría. Mientras se abrazaban los tres, Valentina sintió que, por fin, todo estaba en su lugar. La vida no había sido fácil, pero al final, lo que importaba no era la perfección, sino la perseverancia y el amor que los mantenía unidos. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez, Valentina, Santiago y Camila estaban listos para enfrentarlo, sabiendo que, a pesar de los errores del pasado, siempre había una oportunidad de reescribir su historia juntos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.